un gusto recibirlos en este seminario de DSM, Nutrición y Fertilidad de las Vacas Lecheras. Mi nombre es Francisco González, yo soy de Uruguay y trabajo como asistente técnico en DSM Uruguay. Y bueno, les damos la bienvenida, y sea provechoso para todos los que nos acompañan esta actividad. Un poco como forma de introducción, vamos a hablar un poquito de lo que es DSM. DSM es una empresa que fue fundada en 1902 y originalmente trabajaba en minerías de carbón, una empresa de minas, y fue evolucionando, pasó por la petroquímica hasta llegar al momento actual, en donde es una empresa basada en ciencia y tecnología, proponiendo soluciones innovadoras, tanto en nutrición como en materiales, plásticos y ese tipo de cosas. La SINLA, que significa Minas del Estado de Holanda, intentamos evolucionar y jugando con esa sigla, haciendo algo significativo, es el objetivo hoy de la empresa. Dentro de nuestro portafolio, la empresa se divide en varias áreas de trabajo, una parte destinada a nutrición, que tiene nutrición humana y nutrición animal, y otra parte que es ciencia de los materiales, en donde bueno, hay una cantidad de compuestos y tecnologías ahí que se producen, y probablemente muchos de ustedes estén en contacto con esas tecnologías cuando en un auto, en un teléfono, en una pintura para pintar la casa. En el sector que estamos nosotros es más o menos un tercio de la facturación de la empresa, nutrición animal, esto a nivel global. Y bueno, en América Latina, realmente dentro de ese sector de producción animal es una parte relevante en la empresa. Nuestro objetivo es combinar ciencia, innovación y experiencia industrial para satisfacer con excelencia la demanda de los productores de diferentes especies en la producción de mejores alimentos y más sostenibles. Como ven ahí en la imagen, se atienden un montón de especies animales, tanto en rumiantes como en monogástricos. También hay una división para mascotas, peces. Realmente todas las especies animales que son criadas por el hombre son objetivo de nuestras tecnologías. Cuando hablamos de sostenibilidad, y ya entrando en el tema de las vacas lecheras, de lo que nos compete a nosotros, la duración, cuánto tiempo dura una vaca dentro de un tambo, dentro de una lechería, es un factor clave en la rentabilidad de esa lechería. Las vacas, cuanto más tiempo logramos que ellas permanecen en un tambo produciendo, mejor para los ingresos, para la rentabilidad y por lo tanto para la sostenibilidad de esa empresa. Y cuando miramos las fuentes de descarte de las vacas, vemos ahí, por ejemplo, que prácticamente 1 de cada 4 vacas que se descartan salen del tambo por temas reproductivos. O sea, no las logramos preñar, esa vaca no logra volver a gestar y termina yéndose del rodeo a faena normalmente. Dentro de la cartera de productos de tecnología que dispone DSM, beta-caroteno es una molécula de una gran importancia para la fertilidad. La ovulación y la gestación requieren de altos niveles de vitamina A en el folículo y en el cuerpo lúteo. Esos niveles altos de vitamina A mejoran la síntesis de estradiol, mejoran y estimulan la síntesis de progesterona, y también por el efecto antioxidante actúan en la remoción de radicales libres durante la producción de hormonas. Entonces, el beta-caroteno es el precursor de la vitamina A, es el paso anterior, pero tenemos un tema ahí que es que la vitamina A está regulada por el animal para mantenerse en un nivel que es muy difícil que cambie en sangre. Entonces, es muy difícil enriquecer el folículo a través de un aumento en vitamina A, porque en realidad la vitamina A no aumenta. En cambio, el beta-caroteno circulante responde o está en relación al beta-caroteno en la dieta. Si nosotros mejoramos la nutrición de la vaca en beta-caroteno, mejoramos el beta-caroteno en sangre, ese beta-caroteno puede entrar al licor folicular y ahí es transformado en vitamina A. Entonces, la forma de enriquecer que tenemos los niveles de vitamina A en el folículo es a través del beta-caroteno cuando queremos ir
a niveles por arriba de lo que ya tiene la dieta de vitamina A. Este es un resultado de un ensayo, entonces, donde vemos la línea de vacas a las 3 semanas postparto. Disculpen que se me saltó. A las 3 semanas postparto se midió cuáles vacas eran ovulatorias y cuáles vacas no habían todavía mostrado ovulación, y eso se relacionó con cuáles eran los niveles de beta-caroteno antes de parir. Entonces, aquellas vacas que después de, a las 3 semanas postparto, habían mostrado ovulación, eran las vacas que habían logrado mantener niveles de beta-caroteno en sangre previo al parto más altos. Entonces, ahí esto ya nos muestra una punta en los momentos en los que es clave suplementar este beta-caroteno. Esto es un resultado de una investigación que se hizo en Chile, en un freestall, un tambo estabulado, en donde se suplementaron con beta-caroteno las vacas 17 días antes del parto hasta 21 días postparto, y esto muestra los resultados que hubo en esas vacas. Es un ensayo, un tambo muy grande, vacas de alta producción, 13.000 litros por lactancia, como ven ahí, los resultados principales: una mejora en la producción de leche, una mejora en una disminución en los casos de mastitis, también un muy buen beneficio económico con el uso de la tecnología. Realmente fue una tecnología muy rentable en esas condiciones y con los resultados que mostró. Entonces, bueno, dentro de las tecnologías de DSM, beta-caroteno es un elemento fundamental y de gran impacto en lo que es mejorar fertilidad y salud de vacas lecheras. Ya en este momento esto es lo que yo tenía para decir. Vamos a presentar a nuestro palestrante, que es el doctor Ricardo Chevel. Ricardo Chevel es médico veterinario formado en Brasil. Él estudió hizo un posgrado, un máster después en la Universidad de California. Después de eso volvió a Brasil, hizo un doctorado en la Universidad de San Pablo, y hace más de 20 años que está trabajando ahora en Estados Unidos. Estuvo en la Universidad de California, en la Universidad de Minnesota, y actualmente se desempeña como investigador y extensionista en la Universidad de Florida. Así que le paso la palabra a él. Antes de eso, un aviso. Ustedes ven que abajo, acá de donde aparece la imagen nuestra, hay una caja para mandar las preguntas. Por favor, vayan mandando las preguntas durante la charla, a medida que va pasando la charla. No las dejen para el final, porque eso permite que las vayamos viendo, las organizamos, y las preguntas van a ser respondidas al final. Aquellas preguntas que no se logre responder por cuestión de tiempo van a ser contestadas por mail, así que van a recibir un mail las preguntas que no sean contestadas en la charla con la respuesta. Así que, bueno, sin más, le doy paso al doctor Chevel y, bueno, que disfruten la presentación. Bueno, muchas gracias, doctor González. Muchas gracias por la invitación para participar de este tema de discusión de vacas de transición y reproducción. Es un gusto estar acá y siempre un gusto compartir un poco de tiempo con la gente de DSM, también con la gente de México, que es un país que me gusta mucho y a donde, bueno, aprendí el español con los mexicanos ahí de California. Entonces yo creo que debo algo al país de México. Bien, el tema de la charla es manejo de vaca en transición para maximizar la salud y la reproducción. Y bueno, ¿qué debemos recordar cuando hablamos de vacas lecheras? Es que es un animal que se ha cambiado mucho del animal que se ha domesticado 10.000, 15.000 años atrás. Entonces, cuando miramos lo animal más próximo que tienen de lo animal domesticado a 15.000 años atrás, son los Bosgaurus. Y se puede mirar que es un animal de conformación muy diferente, un animal que se parece mucho más con los búfalos, que tienen una parte trasera muy pequeña y una parte delantera muy grande, un animal que se utilizó mucho para el trabajo en campo y así por delante. De este salió entonces dos tipos de animales, los bosíndicos y los bostaurus, y claro, nosotros que trabajamos con ganado de leche estamos hablando de vacas jerseys, de vacas holandesas y algunas otras especies, algunas otras cruzas también. Pero lo importante es recordar entonces que es un animal que evolucionó mucho de lo que estaba en el inicio de la domesticación
y también mismo desde el comienzo de los años 1900, ¿no? Puede mirar acá una persona ordeñando vacas en 1910, se mira vacas muy pequeñas y vacas muy delgadas, aquí son vacas muy diferentes de las vacas actuales, con una ubre muy grande, animales de alta capacidad de producción de leche. Es claro entonces que con lo cambio de genética se cambió también la fisiología de la vaca. Entonces cuando miramos una vaca de 1930, quizá tenía un pico de producción de más o menos 10 kilos y bueno, tenía una alta persistencia porque tenía un bajo pico. Y el consumo de materia seca estaba alto y una vaca de poca eficiencia porque come más de que produce, ¿no? Entonces está produciendo acá 10 kilos y comen cerca de 15 kilos de materia seca. Ya una vaca más actual, una vaca de 2007, 2010, que produce casi 10.000 kilos de leche en una lactancia, es una vaca que tiene un pico de producción a cerca de 50 kilos y un pico de consumo de materia seca en su lactancia de no más que 25 hasta 30 kilos. Entonces, son animales que tienen una diferencia entre el consumo de materia seca y la producción muy grande, y principalmente eso se mira en el comienzo de la lactancia, donde tienen la parte más rentable, ¿no?, de su lactancia, por la diferencia del costo de comida y la producción de leche. Entonces son animales que tienen una exigencia nutricional muy más grande y también una exigencia de manejo muy importante. Cuando hablamos del ciclo de vida de la vaca lechera, yo, para facilitar la vida, hago una separación en 5 puntos: las terneras, vaquillas vírgenes, vaquillas preñadas, vaquillas y vacas preparto y vacas en lactación. Entonces, cuando estamos hablando de terneras, queremos reducir la mortalidad, y en granjas buenas encontramos que al menos 85% de las terneras que nacen empiezan una lactancia, una primera lactancia. También buscamos disminuir la incidencia de enfermedades, porque eso tiene un profundo efecto en la producción de leche, y buscamos tener un gaño de peso adecuado. Para vaquillas vírgenes, buscamos un gaño de peso adecuado y lograr la pubertad a cerca de 9 hasta 10 meses de edad. Entonces, si tenemos una vaquilla de buena condición corporal, de gaño de peso normal, a cerca de 8 hasta 10 meses en edad ya empezamos a mirar celos. Y lo ideal es que empecemos a inseminar con más de 12 meses de edad. Y también es claro que teniendo en cuenta el peso vivo del animal, tiene que estar con cerca de 65% del peso del animal maduro. Para vaquillas preñadas, la preocupación es alta tasa de inseminación y preñez. Buscamos inseminar con agresividad y con alta fertilidad. Impreñar las vaquillas con 13 a 15 meses de edad es lo ideal. Y también no se puede olvidar que el gaño de peso del momento que impreñan hasta el parto es muy importante. Y ahí vacas de preparto, vaquillas de preparto, nos preocupamos con la nutrición, conforto y reducción de estrés. Y es claro, las vacas en lactancia también nos preocupamos con el conforto, nutrición, reducción de estrés, y es muy importante tener alta tasa de inseminación y preñez. Estos son entonces los puntos, en mi opinión, para una simplificación, críticos de la fase de la vida de la vaca, y que buscamos entonces son estos parámetros. Yo me gusta mucho hablar de este productor, se llama Calvin Moody, es un productor aquí en el sur de Georgia, que tiene más o menos 14.000 vacas en lactancia y 26.000 animales en total. Y muchas veces llevamos a ella productores de Brasil que vienen a nos visitar. Y una vez uno de los productores le preguntó qué es su filosofía de trabajo, qué son las cosas que te preocupan y que queda más atención. Y la respuesta fue: nuestro principal objetivo es hacer todos los días lo básico a la perfección. Creemos que las vacas necesitan alimento y comodidad, y eso es lo que nos dedicamos a proveerles. Y para mí eso es muy importante, porque en esas granjas muy buenas que encontramos acá, son las granjas que tienen mucha consistencia en su trabajo, y son granjas que continúan haciendo lo básico muy bien.
con conforto, con comida, con agua y disminución de estrés térmico, que acá es un problema muy grande. Bueno, entonces, logrando excelencia en la lechería, es importante cuidar de los animales con la admiración y respeto que merecen, ¿no? Porque estamos hablando de animales que fueron domesticados a 15.000 años atrás, pero son animales completamente diferentes de animales seleccionados por la naturaleza. Son animales que sí son como si fueran una Ferrari y necesitamos proveerlos con las condiciones necesarias para desempeñar su papel. Es muy importante recordar que los empleados también tienen una importancia grande en la granja y sin ellos es imposible hacer el trabajo. Entonces tenemos que tener respeto y tratarlos con dignidad. Es muy importante comprender que no hay soluciones fáciles o alternativas fáciles. No existe. Tiene que hacer lo básico todos los días muy bien hecho. Y yo siempre digo una broma que si tú no quieres tener trabajo, es mejor no tener una ganadería de leche, es mejor trabajar con cerdos o con ganado de carne, ¿no? Porque leche es mucho trabajo. Cambio constante es una persecución constante. Si estás siempre cambiando algo, nunca va a encontrar el suceso, pero si tiene una gestión constante, sí es posible encontrar la excelencia constante. Y tenemos que lembrar que la excelencia está de acuerdo con los parámetros que tú has establecido para su granja. Bueno, para mí estos puntos son críticos. O sea, tiene que ser capaz de evaluar la performance del rebaño, tiene que tener metas claras y transmitirlas a los empleados. Tiene que proporcionar capacitación a los empleados y también las herramientas necesarias, porque sin tiempo, sin las herramientas necesarias no pueden hacer su trabajo. Y también tiene que informar a los empleados si están haciendo bien su trabajo o no. Ok, entonces vamos a hablar entonces de una parte más técnica, un poco menos teórica. ¿Qué son los objetivos de salud y reproductivos de una granja de buena calidad? A mí me parece que la hipocalcemia clínica tiene que estar abajo de 2%, la hipocalcemia subclínica abajo de 25%, la cetosis subclínica abajo de 25%, la retención de placenta en vacas multíparas y primíparas más bajo que 10 y 15%, metritis en multíparas y primíparas abajo de 15 y 20%, desplazamiento de abomazo menos de 2%, y desecho hasta 30 días en leche menos que 3%, y desecho hasta 60 días en leche menos que 6%. A mí me parece que estos dados son dados de granjas buenas con que trabajamos acá, granjas que fácilmente encuentran la reproducción con 25-28% de tasa de preñez, la producción de leche alta cerca de 90 libras por medio y bueno, son granjas buenas. Uno de los puntos importantes para la gente que trabaja con muchas granjas es que los datos de enfermedades como hipocalcemia, cetosis, metritis, desplazamiento, pueden no ser muy bien comparables entre una granja y la otra por diferencias en el diagnóstico, y por eso a veces se mira una granja con bajísima incidencia de metritis y una fertilidad mala, producción mala, alto desecho, y esto entonces indica que quizá no hay una buena detección de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de estas incidencias de enfermedades, estamos hablando de granjas que están haciendo un buen trabajo para el diagnóstico. Si tiene dudas de si hacen un buen trabajo para el diagnóstico de las enfermedades clínicas o no, siempre miren los datos de desecho, porque estos datos no hay cómo cambiar y estos datos se calculan lo mismo para todas las granjas. Esos datos entonces pueden indicar que una granja tiene un buen diagnóstico de problemas clínicos o no. Si tengo una granja con alto desecho, hasta 30 días en leche, y tengo muy baja incidencia de enfermedades clínicas, me indica que tiene algún error en el diagnóstico de enfermedades. ¿Por qué hablamos entonces de las enfermedades? Es porque tiene un costo muy alto, y el costo incluye pérdidas por la incidencia, el número de vacas que tienen el problema, el costo de tratamiento, algunas de las enfermedades aumentan el riesgo de muerte y también causan una disminución en la producción.
y también tienen enfermedades que causan una predisposición a otras enfermedades. Y por último, no podemos olvidar que muchas de las enfermedades que estamos hablando tienen consecuencias graves para la reproducción y el desecho de vacas. Entonces, hay un costo alto en las enfermedades. Cuando miramos hipocalcemia clínica y hipocalcemia subclínica, el costo está en cerca de $130 hasta $300. Retención de placenta, cerca de $325. Metritis en diferentes estudios, desde $150 hasta $400. Cetosis subclínicas, desde $200 hasta $300. Desplazamiento de abomazo, cerca de $500. Mastitis, un rango de desde $200 hasta $450. Y cojeras, un costo alto de $450. Entonces, se mira que el rango de incidencia de estas enfermedades es de 2 hasta 25% en granjas muy buenas, y el costo, el rango es desde cerca de $125 hasta $500. Entonces, si disminuimos la incidencia de estas enfermedades, es claro que tenemos más ganancia en la granja. Es eso que estamos buscando con el manejo de vacas de transición. Para la evaluación de reproducción, yo estoy cierto que todos ustedes están acostumbrados con estas informaciones, pero vamos entonces a revisarlas. Periodo de espera voluntario debe estar entre 50 a 90 días en leche. Tasa de servicio en 21 días. Sería bueno que estuviera arriba de 65%. Y se calcula por los números de vacas inseminadas dividido por los números de vacas elegibles a inseminar en 21 días. Preñez por inseminación arriba de 40%. Y es el número de vacas preñadas por el número de vacas inseminadas. Tasa de preñez en 21 días sería bueno que tuviera arriba de 25%, y este es el número de vacas preñadas dividido por el número de vacas elegibles a empreñar en 21 días. Y por último tiene la pérdida de preñez, que debería estar abajo de 10 a 15% de incidencia. Entonces, si tú calculas los datos de reproducción, lo dado más importante es la tasa de preñez en 21 días. Y si tenemos una tasa de preñez arriba de 25%, son granjas que de manera general están haciendo un buen trabajo en la reproducción y tienen pocas pérdidas por deficiencias reproductivas. Bueno, ¿por qué nos preocupamos tanto con la tasa de preñez? ¿Qué impacto tiene entonces en la rentabilidad de la granja? Esta es una manera que yo consigo explicar para mí y para los estudiantes, y yo espero que te ayude a entender un poco mejor cómo la tasa de preñez afecta a la rentabilidad. Bueno, aquí tienen entonces la producción de leche en la línea roja, con días en leche abajo en el eje X, y aquí en verde tiene la ingestión de materia seca, ingesta de materia seca. Bueno, en el comienzo de la lactancia, la diferencia entre la producción y el costo, el valor de leche que se produce y el costo de alimentación es 1.7 para 1. ¿Okay? Entonces hay alta rentabilidad en el comienzo de la lactancia. Pero en el final de la lactancia, porque la diferencia entre la producción y el consumo es bajo, disminuye la rentabilidad, el income over feed cost, pasa para 1.3 para 1. Entonces, lo que buscamos es tener la mayoría de las vacas en esta fase de alta productividad y alta eficiencia. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, en esta granja, los primeros 100 días en leche es la altísima rentabilidad. Cuando tú tienes una tasa de preñez de 27%, el días medios abiertos es de 120 días más o menos, significa entonces que en esta granja con 27% de tasa de preñez en 21 días, tiene un intervalo entre partos de 395 días, ¿ok? Cuando empreña por medio las vacas en 120 días, el intervalo entre partos está en 395 días. Cuando tienes una tasa de preñez de 15.5, el días abierto es por cerca de 160 días y el intervalo entre partos está a 435 días. Entonces, cuando tenemos una mejor tasa de preñez, empreñamos vacas más tempranos y el intervalo de partos es más corto. Cuando tiene una baja tasa de preñez, se empreña más tardío y tiene un intervalo entre partos más largos.
¿Te recuerdas que los días ideales para producción de leche y para la eficiencia son los primeros 100 días? Entonces, si dividimos los 100 días de alta producción por los 395 días de intervalo entre partos, tenemos las vacas quedando en altísima producción y eficiencia 25.3% del tiempo. Pero si tienes un intervalo entre partos de 435, 100 dividido por 435 son 22.9% de los días en la fase de alta producción de leche. Entonces, el problema es que si tiene una baja tasa de preñez, la vaca se queda menos días de lo intervalo entre partos en la parte de altísima producción y altísima eficiencia. Por eso la tasa de preñez tiene que ser buena para rentar más dinero. Bueno, para entonces resumir esta información que hablamos hasta ahora, es claro que sabemos que tiene un pico de lactación muy alto, hasta más o menos 50, 60 días, las vacas maduras, las vacas de primera lactancia un poco más tardío. El problema que tienen es que antes de parir tienen una baja ingesta de materia seca y con esto pierden mucha condición corporal. ¿Okay? Entonces sabemos que este periodo de transición de fase seca para lactancia es muy importante. Además, en el periodo seco, las vacas tienen que regenerar el tejido mamario, tiene que tener el desarrollo final del becerro, y hay también muchos cambios de dieta, cambios de grupos, hay vacunas, hay colostrogénesis, hay muchas cosas que se pasan en el periodo seco y muchas veces nos olvidamos del periodo seco y este es un problema que trae consecuencias para la lactancia de la vaca y también para el establecimiento de preñez, porque el establecimiento de preñez tiene que pasar cerca de 100 días en leche, 120 días en leche. Entonces, la transición que nosotros nos preocupamos ahora son desde el periodo de secaje hasta los primeros 30 días en leche. Esa es la nueva transición que hablamos. Y dietas en el momento de secaje deben evitar el consumo excesivo de nutrientes. Dietas de preparto deben minimizar los trastornos metabólicos. Dietas de posparto no pueden limitar la ingesta. Perdón. Ups, no puedo volver. Bueno, y la última parte de la dieta de la lactancia es una dieta que tiene que buscar la máxima producción de leche. Ok, ¿por qué no consigo? Ok. Yo estoy trabado acá. ¿Qué pasó? Ricardo, eu não consigo passar aqui, eu não consigo ver. Ricardo, vocês veem? Ok. Ok. Muy bien. Ahora entonces vamos a hablar un poco de las necesidades, del presupuesto de tiempo de las vacas, tanto en preparto como vacas de posparto. Acá entonces tenemos el tiempo que las vacas se quedan comiendo, ociosas, activas, el total y el tiempo que se quedan rumiando. Y aquí separé las vacas entre vacas saludables, vacas con metritis y vacas con metritis agudas. Miren entonces que en el preparto estamos hablando desde 11 días antes del parto hasta un día antes del parto y el posparto de 0 a 21 días en leche. Lo importante es mirar que no importa mucho si la vaca tiene enfermedades como metritis y metritis agudas o no. De manera general, se quedan comiendo 3 horas por día y después del parto, cerca de 2.5 hasta 2 horas por día. Se quedan ociosas, acostadas o en pie, cerca de 8 hasta 8.3 horas en el preparto y en el posparto, desde 9.6 hasta 10.8 horas. Y activas caminando, jugando y así por delante, cerca de 4 horas en el preparto y 3 horas en el posparto. La verdad entonces es que nos resta apenas 9 horas, 8 horas y media para trabajar con las vacas en el preparto y cerca de 8 horas en el posparto. El importante entonces es recordar que
tenemos que proveer a las vacas las condiciones para comer, para se quedar acostadas descansando y también jugar cuando quieren. Y todo lo que hacemos en el manejo es buscando que puedan hacer esto en el momento que quieren. Un otro punto importante es que muchas veces nos olvidamos que son animales de rebaño. Entonces, en la parte de arriba de este gráfico, tenemos el rojo, que son la porcentaje de vacas rumiando. ¿Okay? Y se mira que es como si fuera un electrocardiograma de su corazón, ¿no? Exactamente en el mismo momento del día, tiene un pico de vacas rumiando y una baja de vacas rumiando, que son las vacas comiendo. En el próximo día se mira la misma cosa, 90 y pico por ciento de vacas rumiando y ahí baja vacas rumiando. Significa entonces que a pesar de las vacas tener cerca de 8 horas de sobra en su día, ellas siempre buscan hacer la misma cosa juntas. Por tanto, no se pueden manejar las vacas de una manera a pensar que, mira, si esta vaca no tuve la oportunidad de comer ahora porque estaba muy lleno de vacas, se va a comer después. No, la vaca no va a comer después. La vaca busca hacer la misma cosa junta todo el tiempo y entonces es importante proveer las condiciones para que tengan una actitud de rebaño. Lo mismo se pasa con actividad, ¿no? Se mira que el pico de actividad en esta granja, en estos corrales, son 60, 70% de vacas siempre activas en momentos exactos del día y siempre haciendo la misma cosa durante todos los días, ¿sí? Bueno, para hablar entonces de algunas de las cosas que mejoran la producción de leche y que mejoran la ingesta de materia seca de vacas, este es un estudio de Canadá que tenía 24 datos y es interesante porque encontraron algo que es de manera general muy conocido, pero algo que nos ayuda a explicar las recomendaciones que hacemos, ¿no? En este estudio demostraron que cuando la frecuencia de ordeño es de 3 veces al día contra 2 veces al día, aumenta la producción aumenta el consumo de materia seca en 1.4 kilos y aumenta la producción de leche en 5.9 kilos por día. Cuando la frecuencia de alimentación es de 2 veces contra 1 vez al día, aumenta la ingesta de materia seca en 1.18 kilos por día y aumenta la producción de leche en 2.0 kilos por día. Entonces es claro que si ordeñamos más veces al día, se produce más y entonces come más. Pero también si aumenta la frecuencia de alimentación, estimula más la ingesta de materia seca y estimula la producción de leche. En Florida, en la época de verano, se alimenta 3 a 4 veces al día, porque el calor es tan intenso con una humedad muy grande que si no lo hace, en 12 horas, 8 horas, la comida ya está mala, ya no sirve más, ¿ok? Y la parte que es muy interesante, que siempre hacíamos la recomendación de aumentar el tamaño de bebederos para vacas y la cantidad de bebederos para vacas, es que en ese estudio, cuando se aumentó el espacio de agua lineal en un bebedero de 1 centímetro por vaca, se aumentó la producción de leche en 0.38 kilos por día. Entonces, en este estudio se demuestra la necesidad de tener la cantidad grande de agua y números grandes de bebederos en los corrales para permitir que vacas tengan libre acceso a agua. Bueno, entonces cambiando un poco de tema, hablando de estrés por calor en periodo seco, no vamos a hablar de estrés por calor en el periodo de lactancia porque esto es un tema ya muy conocido y si no están haciendo enfriamiento de vacas en lactancia es algo que no hace mucho sentido, ¿no? Bueno, el problema de los ambientes muy calientes y particularmente los ambientes muy húmedos como los de Florida es que la termodinámica trabaja contra la vaca. En este caso, el ambiente está muy caliente y más caliente que la vaca. Y por las leyes de termodinámica, cuando tienes dos superficies de temperaturas diferentes, la superficie más caliente transmite su calor
para la superficie más fría. Entonces, en una situación de estrés térmico, a donde está muy caliente afuera, en el aire, ahí entonces el ambiente empieza a transmitir más calor para la vaca y la vaca disminuye su capacidad de eliminar su calor a través de la respiración o a través de la evaporación y así por delante. Entonces, lo que debemos buscar es eliminar las fuentes de estrés térmicos y el primero es evitar que la vaca esté expuesta al sol. La radiación solar es la parte que más causa estrés térmico en la vaca. Es la primera cosa que se debe eliminar. Proveer sombra a las vacas. Lo segundo es proveer duchas de agua fría, porque la convección, que es la transferencia de calor en dos superficies que se tocan, es más eficiente. Y de esta manera la agua que está fría enfría el cuerpo de la vaca. ¿Okay? Y por último, debemos hacer un aumento de la frecuencia o de la velocidad del aire para que elimine el aire que está muy húmedo cerca del cuerpo de la vaca. Y de esa manera la vaca tiene más chance, más oportunidad de evaporación. Bueno, en vacas secas de preparto, sabemos que estrés calórico disminuye el consumo de materia seca, disminuye la inmunidad, y aumenta la incidencia de enfermedades de posparto. Esas son cosas ya documentadas. En vacas en lactancia se ha determinado que estrés térmico aumenta la movilización de aminoácidos que salen del hígado y no van para el tejido muscular, pero sí son utilizados muchas veces para producción de energía. Disminuye la regeneración del tejido mamario, disminuye la producción de leche y también tiene consecuencias para la calidad de colostro y la viabilidad de terneros. Entonces, la verdad es que ya se sabe muy bien establecido que estrés térmico tiene un efecto profundo en la performance de vacas de preparto o secas y después en transición. Este es una investigación que se hicieron acá en la Universidad de Florida, muy reciente, que fue publicada en 2019 en Journal Dairy Science. Y en este estudio en particular es muy interesante porque hicieron el siguiente, el que sigue. Se quedaron con vacas todo el tiempo seco, que son como 42 días, en una nave que no tenía abanicos o agua para enfriar. Se puede mirar aquí, entonces está la nave, que está cubierta, ¿no?, con sombra, pero en la mitad no tenía abanicos y agua, y la otra mitad sí tenía abanicos y agua. Entonces, un grupo se quedó 42 días en la parte caliente, un grupo se quedó 42 días en la parte enfriada con abanicos y agua, y después uno de los grupos se quedó la primera mitad del periodo seco en la parte caliente y la última mitad antes de parir en la parte fría, y el otro grupo se enfrió en la primera mitad del periodo seco, de 42 días antes de parir hasta 21 días antes de parir, y la segunda mitad del periodo seco se quedó en la parte caliente. Entonces, la idea de este estudio, de esta investigación, es determinar si es necesario enfriar durante todo el periodo seco o si hay una ventaja de enfriar en la última mitad del periodo seco o en la primera mitad del periodo seco. Bueno, los resultados se miran acá. Entonces, la temperatura retal a tarde se mira que los animales enfriados todo el tiempo tienen una temperatura retal más baja. Esto es el después del parto, ¿ok? Cuando después del parto todas las vacas estaban en lo mismo corral. Entonces, no hay diferencia en posparto. Se mira que las vacas que enfriaron por todo el tiempo tenían una temperatura retal más baja que las vacas que estaban calientes por todo el tiempo, y las vacas que tenían enfriamiento en la primera mitad y caliente en la segunda mitad. Ya las vacas que tenían caliente en la primera mitad y resfriadas en la segunda mitad también tenían una baja temperatura retal. Lo mismo se observa para la frecuencia respiratoria de las vacas. Cuando se enfrió por todo el periodo o cuando se enfrió en la segunda mitad del periodo seco, tuvieron una tasa de respiración más baja que las vacas que estaban calientes por todo el tiempo y vacas que
estaban enfriadas en la primera mitad y calientes en la segunda mitad. Lo que se miró en este estudio, y es un estudio muy pequeño, ¿okay? Un estudio con apenas 15 vacas, es un estudio muy pequeño, pero es interesante. Se miró entonces que cuando se enfrió durante todo el periodo, tenía una producción de leche, que es una tendencia estadística, a estar cerca de 3 a 2.8 kilos de leche a más, hasta los 200 días en leche, si no estoy olvidado, ¿ok? Entonces, hay una mejora en la producción de leche, sin duda ninguna. Lo que es interesante es que, como es un estudio pequeño, no tuvieron diferencias entre los animales que estaban siempre calientes y los animales que se enfriaron en la última parte del periodo seco. Y esto no condice con los datos que habían publicado antes, pero se determina acá que en este estudio al menos tiene una ventaja en enfriar por todo el tiempo. Tuvieron un aumento en la producción de proteína en la leche y de lactosa también, y tuvieron una mejora de la eficiencia alimentar de esos animales que enfriaron por todo el tiempo. Entonces, la mensaje de este estudio es que, bueno, se parece que enfriar por todo el periodo seco es una buena idea y mejora la performance de la vaca. Pero es muy importante recordar que es un estudio muy pequeño y que tiene muy pocas vacas, entonces es necesario hacer más estudios para confirmar estos resultados. Por final, las recomendaciones para vacas en lactancia y en periodo seco son idénticas. Protección de la radiación solar, protección de la radiación solar. Refrigeración evaporativa con convección y conducción. Refrigeración evaporativa con convección y conducción. Entonces, empezamos con siempre agua para mojar las vacas y ventiladores con abanicos. Y mantener la temperatura corporal retal abajo de 39 grados durante 24 horas si posible. Estos son los objetivos para disminuir el efecto malo del estrés térmico en las vacas de transición, así como las vacas en lactancia. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de condición corporal en el periodo seco. Muchas veces vamos a granjas y están preocupados con la inseminación de la vaca, con el semen que se utiliza, el inseminador, porque la fertilidad está baja, pero se olvidan a mirar y a investigar cómo estaba la situación de las vacas en el periodo seco. Entonces hicimos este estudio en 2 granjas en California, en el Valle Central de California, una granja que era con free stalls, 8 free stalls, y una granja que eran de corrales abiertas. Teníamos entonces desde 6,000 lactancias y cerca de 10,000 vacas. El objetivo de este estudio entonces era determinar cuál era la consecuencia de una vaca perder condición corporal en el periodo seco. Entonces teníamos la condición corporal de la vaca en el momento que secaban y también la condición corporal de la vaca cuando parieron. Y ahí clasificamos las vacas entre vacas que perdieron mucho, perdieron más o menos de condición corporal, no cambiaron, y vacas que ganaron condición corporal. Entonces, primero las cosas que miramos es que la condición corporal en el momento de la secaje de las 2 granjas estaba una distribución muy normal y con algunas vacas gordas. Se mira que tiene algunas vacas con 4, 4.25 en el momento de la secaje. Pero cuando miramos la condición corporal al parto, se mira que hay muy pocas vacas gordas con 4, 4.25 y la mayoría se cambió para la izquierda. Entonces se concluye que vacas que secaron gordas salieron de estar gordas para cambiar para vacas más delgadas. Esa es una de las primeras observaciones que se hacen. Cuando miramos entonces vacas que secaron con cerca de 4.10, son vacas que promedio disminuyeron su condición corporal para cerca de 3.25 al momento del parto. Cuando se secó por cerca de 3.75, disminuyó la condición corporal al momento del parto para cerca de 3.3. Cuando secaron con 3.5, se mantuvieron 3.5. Y cuando secaron un poco más delgada con 3.25, y aumentaron la condición corporal para cerca de 3.5. La conclusión que tengo de este gráfico en particular es que
las vacas buscan una condición corporal ideal al momento del parto. Mira que vacas salen de muy alta condición corporal y baja condición corporal al momento de la secaje para buscar una condición corporal a cerca de 3.5 hasta 3.75. Esto a mí es una conclusión obvia de este estudio. Bueno, ¿qué es la consecuencia entonces de perder mucha condición corporal, como un 0.75 unidades, que son como casi 50 o 60 kilos, perder poca condición corporal, no haber cambio y ganar un poquito de condición corporal, ¿ok? Este que estamos investigando ahora. ¿Qué son las consecuencias para enfermedades? Pero es importante recordar que no hay cambio de dieta, ¿ok? En este caso no se forzó a vaca a perder condición corporal, no se forzó a la vaca a ganar condición corporal. Son datos retrospectivos y algunas vacas han perdido y otras vacas han ganado. Y estaban siempre en la misma manejo, en la misma dieta. Bueno, cuando ganaron un poco de condición corporal, tuvieron menos enfermedades uterinas, menos problemas digestivos, fueron tratadas menos veces con antibióticos o menos probabilidad de tratar con antibióticos, menos probabilidad de tratar con antiinflamatorios y menos probabilidad de tratar con terapia de soporte como fluidos intravenosos y orales y así por delante. Entonces se mira que una vaca que ha ganado un poquito de condición corporal libremente, ¿no? sin hacer ningún esfuerzo, tiene mejor salud que las vacas que no tuvieron cambio, pero principalmente las vacas que tuvieron pérdida de condición corporal en el periodo seco. Y cuando miramos el desecho, también miramos que tienen menos desecho que las vacas que no tuvieron cambio y vacas que tuvieron pérdida moderada. Entonces, la conclusión de esto es que en una situación igual para todas las vacas que pierden condición corporal tienen más riesgo de enfermedades de posparto, comparado con vacas que han ganado un poco de condición corporal. Bueno, ¿y qué es la consecuencia de perder condición corporal para la fertilidad? Mira, de nuevo, las vacas que han ganado un poco de condición corporal, 42% preñadas a 75 días después de la primera inseminación, contra 33, 28 y 21. Después de la segunda inseminación, las vacas que han ganado 36 contra 29, 27 y 22. Entonces, es claro que no apenas tienen ventajas de disminuir la incidencia de enfermedades, pero mejora mucho la fertilidad en el posparto. Ahora, pueden pensar, pero quizá la vaca que ha ganado un poco de condición corporal en el periodo seco tiene más baja producción, pero no es verdad. La producción estaba más alta para vacas que han ganado condición corporal en el periodo seco. 42 kilos, 40.6, 40 y 39.5. Entonces, las vacas que ganan un poquito de condición corporal en el periodo seco tienen menos enfermedades, tienen mejor reproducción y tienen más alta producción de leche. Te recuerdo que son vacas que están en la misma dieta, en lo mismo manejo. La pregunta entonces es, ¿qué son las cosas que determinan que una vaca gane o perca condición corporal en el periodo seco? ¿Qué son los factores que influencian si la vaca va a ganar o perder condición corporal en el periodo seco? En este caso no estamos preocupados con la dieta porque las vacas estaban en lo mismo corral y en la misma dieta. También no estamos preocupados con la lotación de corral porque están en lo mismo corral. En este caso, lo que miramos es que 95% de lo que se puede explicar del cambio de condición corporal en el periodo seco se explica por la condición corporal, la secaje. Entonces, en este caso, lo que observamos es que el factor más importante para determinar si una vaca va a ganar o perder condición corporal en el periodo seco es cuán gorda o cuán flaca estaba en el momento de la secaje. Y lo que observamos en este estudio es que vacas que secan con más de 3.5 empiezan a tener una más grande probabilidad de perder condición corporal en periodo seco y se secan con más de
4 de condición corporal, aumenta la probabilidad de perder mucha condición corporal. Entonces, la verdad es que vacas gordas, en el momento de la secaje, tienen una alta probabilidad de perder condición corporal en el periodo seco. Y vacas secan gordas porque son vacas que no empreñaron temprano y son vacas de baja producción. Entonces, el problema se ha iniciado en el comienzo de la lactancia antecedente. Y no es el problema que se empieza en un momento seco. Por eso es muy importante se preocupar con toda la lactancia y tener una reproducción muy, muy agresiva de estas vacas para que empreñen temprano, tengan una alta producción de leche y cuando sean secas, no secan muy gordas, muy gordas que perderían condición corporal. Entonces, en nuestra interpretación de los datos es que las vacas deberían secar con una condición corporal de 3.25 o menos. Pero tampoco secar muy delgada es bueno, porque secando más bajo que 2.75 aumenta el riesgo de cojeras. Entonces, si estamos a recomendar algo, recomendamos que las vacas deben secar por cerca de 2.75 hasta 3.25 para que tengan una más grande probabilidad de ganar un poquito de condición corporal en el periodo seco. Ahora, me pregunten muchas veces, ¿por qué la vaca gorda pierde condición corporal en periodo seco? Porque hay datos que demuestran que vacas gordas tienen una más baja ingesta de materia seca. Entonces, la vaca gorda, sea porque tiene más leptina, que es una proteína que disminuye la hambre o algo así, la vaca gorda come menos que la vaca delgada. Ok, para concluir entonces esta parte, la pérdida de condición corporal durante el periodo seco es un factor predisponiente para trastornos de salud, insuficiencia reproductiva y productiva. Es fundamental que tengamos una reproducción agresiva de las vacas para que estén empreñando temprano y no se queden mucho tiempo en la lactancia y se sequen gordas. Para asegurar que las vacas no pierdan condición corporal durante el periodo seco, tiene que tener comodidad, dieta bien balanceada, agua, reducción de estrés térmico, alta producción de leche y manejo reproductivo agresivo, pero eso tiene que ser antes de la secaje, para que llegue el momento de la secaje con una condición corporal más buena. Y para parir, una vaca debería parir con cerca de 3.5 hasta 3.75, ¿ok? Desde que es una vaca que ha ganado un poquito de condición corporal en periodo seco. Si está pariendo con 3.5 y 3.75 y se ha secado con 3.25 y 3, es una buena vaca. Ok. Ahora hablamos también del problema de preparto y uno de los temas que se ha mostrado muy interesante acá es que el tiempo que la vaca se queda en el preparto ha estado asociado con la performance de las vacas. Perdón. Bueno, estos son datos de una granja de Minnesota. Y aquí se mira entonces el número de vacas en lo eje Y. Y aquí abajo en la X tiene los días en el preparto. Y se mira que si el días en preparto es ideal entre 21 y 32, hay muchas vacas que se quedaron mucho poco tiempo y muchas vacas que se quedaron mucho tiempo. En la misma granja, aquí están vacas maduras. Y mira cómo la distribución es muy mejor. ¿Okay? Tiene la mayoría de las vacas entre 21 hasta 32 días en el periodo de preparto. Ahora, ¿por qué eso se pasa? ¿Por qué hay diferencia tan grande entre las vaquillas y las vacas? Bueno, 26% de vaquillas permanecen en el preparto durante 21 a 31 días. Es apenas un cuarto, es muy poco. ¿Por qué? Porque era una granja que estaba en expansión desde 2009 y 32% de vaquillas eran compradas. Entonces, la mayoría de las vaquillas no tenían la fecha de inseminación, la edad gestacional y no sabían exactamente en qué punto de la gestación estaban. Entonces, no sabían exactamente cuándo se estaban cambiando para el preparto.
Ya para vacas en lactancia, vacas maduras, 60% permanecían en preparto entre 21 a 31 días, porque tenían 100% de inseminación, diagnóstico de preñez con ultrasonido a 31 días y había la fecha exacta y la edad exacta de la gestación. Entonces es posible manejar este grupo de vacas con más precisión. Entonces, razones por las cuales las vacas permanecen en preparto menos días: datos de mala calidad, administración deficiente. ¿Por qué? Porque a veces no tienen espacio en el preparto, o a veces se olvidan de hacer el cambio, o algo así. Y otras cosas que no tenemos control es los gemelos y el verano. Sabemos que tanto los gemelos como el verano disminuye el tiempo gestacional en más o menos 5 hasta 7 días. Bueno, ¿y qué son las consecuencias de se quedar en el preparto inmediato poco tiempo? Esa es la pregunta que hicimos. ¿Hay alguna consecuencia negativa de quedar mucho poco tiempo en el preparto? Sabemos que quedar mucho tiempo probablemente no tiene tanto efecto porque, bueno, vamos a hablar de esto, pero el grande problema de se quedar en el preparto por mucho tiempo, ¿cuál es? El costo, porque son dietas más caras, ¿ok? Bueno, en este estudio entonces investigamos 1.800 vacas jerseys de una granja en Minnesota. De estas 1.800 vacas, 160 vacas teníamos los datos de inmunidad antes y después del parto. Y entonces clasificamos las vacas como quedando poco tiempo en el preparto inmediato o mucho tiempo. Entonces, menos que 28 días o 28 días y más. Mira lo que observamos entonces. Los rojos son vacas que se quedaron poco tiempo. Lo azul, vacas que se quedaron mucho tiempo. En este gráfico tenemos la intensidad de la fagocitosis de neutrófilos, que son células inmunes que protegen la vaca, protegen lo útero, protegen lo útero. Y aquí tenemos la oxidación de los neutrófilos, que es la capacidad de matar la bacteria que se ha fagocitado. Lo que miramos entonces es que durante el preparto, vacas que se quedaron poco tiempo en el preparto tuvieron más baja fagocitosis y más baja oxidación que las vacas que se quedaron mucho tiempo. ¿Por qué? No sabemos, pero es muy probable porque la adaptación a la nueva dieta no aconteció de manera apropiada. Y entonces, ¿lo que se observa en la enfermedad y producción? Aquí tenemos entonces la probabilidad de retención de placenta y la probabilidad de metritis. Y los puntos negros son multíparas y los abiertos blancos son primíparas. Y aquí tiene entonces, no es días en leche, esto no es días en leche, me perdonen. Esto es días en preparto, ¿ok? Este es el días en preparto inmediato. Cuando se quedan menos que 20 días en el preparto, aumenta la probabilidad de retención de placenta para vacas y vaquillas. Cuando se quedan menos que 20, 25 días en el preparto inmediato, aumenta la probabilidad de metritis para vacas y vaquillas. Entonces, si quedar cerca de 25 hasta 30 días en el preparto inmediato, disminuye la probabilidad de retención de placenta y metritis. Y para la producción de leche, aquí entonces es la probabilidad de estar en lo cuartil más bajo de producción de leche. Mira que para vaquillas, el efecto de días en el preparto no es muy grande, pero para vacas es muy grande. Entonces, cuando vacas se quedan poco tiempo en el preparto inmediato, tienen más grande probabilidad de estar en lo cuartil de baja producción de leche. Y cuando miramos el desecho dentro de 30 días en leche, tiene muy poco efecto en las vaquillas, pero se mira claramente que tiene un efecto cuadrático en multíparas. De manera que si se queda mucho poco tiempo, tiene una más grande probabilidad de desecho, y si se queda mucho tiempo, tiene una más grande probabilidad de desecho. Entonces, lo ideal para desecho está cerca de 25 días en el preparto. Esto entonces es la conclusión que tenemos, una conclusión de que es importante se quedar en el preparto por al menos 25 días para que tengan la inmunidad correcta para prevenir la incidencia de enfermedades como retención de placenta y metritis, y también para aumentar la producción de leche.
Entonces, para que tengan éxito en la transición, vacas deben permanecer en el preparto por cerca de 25 a 28 días. Bueno, vamos entonces a entrar en la última parte de la discusión. Es el uso de dispositivos automatizados para reproducción y monitoreo de vacas en transición. Este es un tema que está muy importante en Estados Unidos por las cuestiones de empleados, de la falta de empleados en las granjas, y también porque los sistemas automatizados están se tornando más baratos y más accesibles, ¿no? Esto es un punto importante cuanto a la performance de la granja, de acuerdo con el número de vacas y vamos a hablar entonces acá. Bueno, en las barras azules tiene el número de vacas por granja. Entonces tiene granjas desde 69 vacas hasta 162, hasta 318, hasta 648. Y cuanto más grande la leche, más grande la cantidad de leche vendida por empleado. Se mira entonces que cuando tiene 69 vacas, se vende menos que 25,000 kilos de leche por empleado, y cuando tiene muchas vacas, se venden ahí más de 64,000 litros de leche por empleado. 64,000. Yo creo que es más veces. 640,000, perdón, 640,000. ¿Ok? Entonces aquí 230,000 kilos de leche por empleado, 640,000 kilos de leche por empleado, cuando se aumenta el número de vacas. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el número de vacas, se aumenta el número de vacas por empleado. ¿Ok? Y también lo que es interesante es que aumenta el lucro líquido de la granja. Mira la línea verde, se mira que el lucro sale de más o menos un negativo de $250 por vaca por año hasta un positivo de cerca de $100 por vaca por año. Esa es una fase donde la leche estaba muy barata en Estados Unidos. La mensaje acá es simplemente esta: cuanto más grande la granja, más grande el número de vacas por empleado y más grande el lucro líquido de la granja, porque el costo con empleado es muy alto. ¿Y cómo entonces aumentamos el número de vacas por empleado? Debemos buscar alternativas para adecuar el manejo con el más bajo número de empleados por vaca. ¿Okay? Y una de las tecnologías que pueden ser interesantes son las tecnologías que monitorean las vacas automáticamente. Bueno, cuando se habla de monitores de actividad, monitores de rumia, monitores de diferentes cosas que determinan si una vaca está en celo o no, la decisión para utilizar esta tecnología en una granja para la reproducción, para mí es relativamente simple. Se debe llevar en consideración qué es la estrategia reproductiva de la granja, qué son los parámetros reproductivos de la granja actualmente y cuál es el costo inicial y la longevidad del sistema, para determinar si voy a invertir dinero en un sistema para la reproducción. Son esas las cosas que me preocupan: estrategia reproductiva, parámetros reproductivos actuales y costo inicial y longevidad. De una manera muy simple, que puede ayudar a entender un poco qué estamos hablando. Vamos entonces a mirar en la estrategia reproductiva en primer servicio, tasa de concepción en primer servicio, tasa de inseminación en 21 días, tasa de concepción, tasa de preñez y longevidad del sistema. Cuando estás utilizando inseminación en primer servicio, en celo y IATF, ¿ok? Inseminación en tiempo fijo. Cuando tiene una tasa de concepción de primer servicio baja, menos de 40%. Cuando tienes una tasa de inseminación baja, no encuentra muchas vacas en celo, menos de 50%. Cuando su tasa de concepción general de todas las inseminaciones está baja, menos de 35%, y su tasa de preñez está más baja que 18%, con monitores que tienen una longevidad más grande que 5 años, sí vale apenas hacer la inversión en monitores, no hay duda. ¿Ok?
porque sabemos que los monitores hacen un muy buen trabajo a detectar los celos y a mejorar inclusive la acuracia de la detección de celo. Pero cuando tienes situaciones a donde tienes 100% de IATF para primer servicio, la concepción de primer servicio está muy buena, 45% más. La tasa de inseminación está alta, 65% más. La tasa de concepción general está alta, 40% más. Y la tasa de preñez de 21 días está más grande que 26%, mismo que los sistemas tienen longevidad de más de 5 años, no creo que haya rentabilidad o retorno en la inversión para monitores. ¿Okay? A mí, esos son situaciones muy claras, a donde se puede dividir muy claramente si es una buena idea utilizar los monitores, no es una mala idea utilizar los monitores. El problema está todo que está entre los dos, ¿no? Porque estas son situaciones extremas. Acá es extremo y acá es extremo. Y hay una grande población de granjas que se quedan aquí en medio. Ahí entonces tienen que hacer una investigación detallada para cada granja. Bueno, a mí me parece que además del uso apenas para detectar celo, hay una posibilidad muy buena para utilizar los sistemas de detección de celo para el manejo selectivo de vacas de acuerdo con sus necesidades. Nosotros hicimos experimentos, investigaciones que demostramos que vacas de alta fertilidad, de valor genómico de alta fertilidad, tienen más buenos celos. Y en esos estudios que hicimos acá, que estoy mostrando ahora, también demostramos que vacas que tenían un celo temprano y de alta intensidad tuvieron más buena reproducción en la lactancia que sigue. Entonces acá tenemos vacas clasificadas como tiene o no tiene celo hasta 42 días en leche y no tiene celo, un celo o más que 2 celos de 63 días en leche, y las características del estro, como días en leche en primero estro, duración del estro, pico de actividad, nadir de rumia y índice de calor. Una de las cosas importantes que encontramos en este estudio es que cuando una vaca hasta 42 días en leche tenía por lo menos un celo y el celo tenía una alta intensidad, la tasa de preñez de estas vacas, que es el rojo, fue más alta. Se mira cómo disminuye la cantidad de vacas abiertas más rápidamente para este grupo de vacas con un celo fuerte, comparado con vacas que tuvieron celo flaco o no tuvieron celo. Y la diferencia entre los días medianos hasta la preñez es de cerca de 43 días, son como 2 ciclos estrales. Entonces, lo que buscamos entender, y estamos haciendo una investigación ahora, es que sería posible a los 42 días en leche, mirando las características de celo de las vacas, determinar si una vaca debe entrar 100% tiempo fijo o si se puede quedar en la inseminación de acuerdo con los celos del sistema. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es una evaluación de las características de celo hasta 50 días, y si tienen buenos celos, podemos hacer detección de celo e inseminación, y si no, encontramos en celo, pueden ir para duplo OV-Cinch. Y vacas con baja calidad de celo, 100% de las vacas entran en duplo OV-Cinch. Entonces, tenemos un sistema seleccionado de reproducción de acuerdo con las necesidades de la vaca. Ok, Rodrigo está me enviando mensajes acá diciendo que no tenemos más tiempo, entonces voy a terminar acá temprano. El otro punto que debemos considerar es que la intervención máxima para evaluación de vacas de posparto en granjas pequeñas incluyen la observación del ubre, incluyen el monitoreo de vacas de preparto, incluyen el monitoreo de ingestión de materia seca y muchas veces temperaturas retales y exámenes físicos. Para granjas medias y pequeñas esto no es posible, entonces no es posible hacer la temperatura retal en particular. Y entonces muchas granjas se quedan apenas haciendo exámenes físicos y las otras cosas. Pero granjas muy grandes no pueden hacer exámenes físicos en múltiples días porque el número de vacas a evaluar es muy grande y entonces no hay tiempo. En granjas muy grandes, entonces, los sistemas de rumia pueden quizá ser utilizados para ayudar a identificar vacas que tienen problemas.
El otro punto que es interesante para los sistemas de rumia es que estamos creando ahora algoritmos que pueden predecir si las vacas van a tener enfermedades, si van a estar curadas y si van a tener éxito de salud, producción y reproducción. Y para recordar, una herramienta predictiva tiene que ser apenas útil si tiene buena especificidad, sensibilidad y precisión. Para apenas dar un ejemplo, este es uno de los sistemas que utilizamos de monitoreo de rumia y actividad. Miramos que vacas que tienen metrites tienen más bajo tiempo comiendo que las vacas saludables y más baja rumia también que vacas saludables. Y lo que estamos haciendo entonces es con 2 días en leche tenemos la capacidad de predecir si una vaca va a tener metritis o no, con una sensibilidad y especificidad de 75%. Entonces, digamos que tenemos 100 partos por cada 14 días. En este caso, mantenemos 53 vacas sanas en el corral de alta producción, 40 vacas en riesgo de metritis se quedan retenidas en el hospital, pero el problema es que 7 vacas en riesgo se van para el corral de alta. Si utilizamos el mismo sistema con una sensibilidad más alta y una baja especificidad, con 100 partos en 14 días, tenemos 13 vacas que no necesitan se quedar en el hospital, 87 vacas que tienen riesgo que se quedan en el hospital o en el corral de posparto, y 0 vacas que tienen riesgo que estarían en el corral de alta. No hay riesgo de vacas de alto riesgo a ir al corral de alta. Bueno, a menos que una prueba tiene 100% de sensibilidad y especificidad, hay que alcanzar un término medio de acuerdo con la administración de la granja y la aversión al riesgo. Bueno, me perdonen por el tiempo, yo espero que esté bueno, no sé si hay tiempo para preguntas, pero aquí está mi correo electrónico y a voluntad para entrar en contacto. Muchas gracias. Excelente, la verdad, muy buena la presentación. Tenemos unas cuantas preguntas. Hay un par de ellas que son sobre beta-caroteno, que es la parte que mencionamos al principio, así que eso la vamos a contestar primero. Una dice, el aporte de vitamina A si no es cubierto adecuadamente con pasturas cosechadas en el momento óptimo. Las pasturas sí tienen buenos niveles de vitamina A y de beta-caroteno, que es el provitamina A, y además normalmente en los premix también se incluye vitamina A, pero como vimos, enriquecer dentro del folículo con vitamina A es aumentar los niveles circulantes de beta-caroteno en sangre. Entonces tenemos la necesidad de suplementar con beta-caroteno para lograr ese incremento en beta-caroteno circulante que permita que dentro del folículo logremos un enriquecimiento en vitamina A por encima de lo que es la homeostasis de la vaca. Otra pregunta es, ¿qué alimentos son altos en beta-caroteno? Y bueno, son todos los alimentos que tienen color naranja, zanahorias, zapallo, todo ese tipo de alimentos. También hay niveles buenos de beta-caroteno en los forrajes verdes, pero tenemos que recordar que el periodo preparto es clave para las vacas, para los niveles de beta-caroteno en sangre, para mantenerlos elevados, y en ese momento nosotros hacemos un encierro de las vacas y normalmente no les damos forrajes verdes, les damos forrajes conservados. Entonces los niveles de beta-caroteno de esos forrajes conservados bajan muchísimo y el aporte de la dieta que viene por ese lado es muy bajo. Bueno, entonces entramos a las preguntas para el doctor Chevel. Un momento, por favor. Alcántara. Un momento, por favor. Una pregunta de David Zavala. Cuando se refiere a ganar condición corporal en el periodo seco, si tiene beneficio, pero condición corporal arriba de 4, ¿tendrán esos beneficios? Si la vaca gana hasta más de 4. No, la verdad es que no había tiempo para hablar de esto, pero en los mismos datos que habíamos evaluado la pérdida de condición corporal en el periodo seco,
utilizamos las mejores vacas de este estudio y evaluamos su condición corporal en el momento del parto. Y determinamos que la condición corporal ideal al parto es entre 3.5 hasta 3.75. Entonces, desde que la vaca haya ganado un poquito de condición corporal, 0.25, 0.5 en el periodo seco, se pare entre 3.5 hasta 3.75 es lo ideal. No deben parir más gordas que esto porque aumentan los riesgos de enfermedades metabólicas y tienen problemas. El problema muchas veces es que cuando tienen vacas gordas pariendo con 4, 3.75, son las vacas que secaron muy gordas con 4.5 y ahora está mirando la vaca en el momento de parto y crees, oh, esta vaca ha engordado mucho. Y a veces no, la vaca ha perdido condición corporal en el periodo seco. Entonces, es una buena pregunta. Deben secar por cerca de 2.75 hasta 3.25 y parir con cerca de 3.5 hasta 3.75. Perfecto. Ahora una pregunta de Rafael Castillo, le agradecemos por la pregunta. ¿Cuál es el incremento en el gasto energético de una vaca con estrés calórico moderado en la etapa de transición, 14 días antes del parto? ¿Y cuál es el decremento en el consumo de materia seca de la ración completa en una vaca en la etapa de transición, 14 días antes del parto, sometida a un estrés calórico moderado? El costo energético es algo que no me recuerdo de cabeza, no puedo decir algo que no me recuerdo, pero los estudios que han hecho acá se mira que la diferencia en consumo de materia seca de vacas enfriadas y vacas no enfriadas está entre 2 hasta 4 kilos o algo así. Entonces hay una diferencia muy grande de vacas enfriadas y vacas no enfriadas. Perfecto. Hay una pregunta de la señora Tania Rodríguez. Si es posible que puede hablar del porcentaje aproximado de animales en el hato con cada tipo de enfermedades mencionadas, de las enfermedades mencionadas al principio de la presentación. Perdón, ¿puedes repetir? Si más puede referirse al porcentaje aproximado de animales o cuál es lo normal, digamos, o lo esperable, o en qué condiciones estaríamos bien con cada tipo de enfermedades mencionadas en el nivel del principio de la presentación. Ok. Bueno, esto que debemos esperar. Vacas, granjas buenas, yo estoy buscando aquí mirando acá. Granjas buenas encuentran la incidencia de enfermedades más o menos esto. Eso que encontramos en granjas de buena calidad, que tienen buena reproducción, buena producción de leche y así por delante, es esto que encontramos de las incidencias de esas enfermedades. Ahora, importante recordar que estos datos son datos que nosotros tenemos de investigación que hacemos. Entonces son estudiantes entrenados que hacen la evaluación, determinación de hipocalcemia y cetosis por el sangre y así por delante. Entonces, eso son los parámetros que encontramos en granjas buenas cuando se hace una investigación muy, muy detallada, muy cuidadosa. Perfecto. Otra pregunta de otra señora, la señora Susana Arlén Casca. Lo felicita por el contenido de la charla, le agradecemos la felicitación. Y si podría hacer referencia a qué puntos hay que mirar para una adecuada nutrición mineral en la vaca preparto. Rodrigo puede me ayudar porque él es más nutricionista y yo no soy nutricionista, pero lo punto más importante es que hay que mantener ahí una cantidad de calcio relativamente baja. Hay una investigación, una metaanálisis que indica que el calcio debe estar entre, si no me engano, 0.9 hasta 1.2%. Hay algunos datos que sugieren que más bajo es mejor, pero estos datos de metaanálisis son muy buenos. Es importante, si está alimentando una dieta acidogénica, mantener el potasio muy bajo, abajo de, si no me engano, es cerca de 2.3 si posible. Y lo otro importante también es considerar la cantidad de magnesio, pero magnesio no me recuerdo muy bien.
Perfecto, le decimos a la señora Susana que le vamos a mandarle un mail Me envía un email. con mayor datos sobre este email. punto. Una pregunta del señor José Alcántara, si puede profundizar un poco en cuáles son las razones por qué la vaca obesa o con una condición mejor come menos que la vaca flaca. Bueno, es difícil explicar porque no está claro ainda el motivo y se ha estudiado mucho, ¿no? Pero uno de los motivos se cree es que la grasa del cuerpo produce una proteína que se llama leptina y esta grasa hace con que la vaca no tenga tanta hambre. Ese es uno de los motivos que se cree que es posible. El otro punto es que vacas gordas tienen un más alto nivel oxidativo y hay algunas sugerencias de que cuando tiene un nivel oxidativo más alto, eso disminuye también la sensación de hambre. Entonces, es todo relacionado con proteínas o oxidación que disminuyen la hambre de la vaca. Son temas ainda no muy definidos, pero esta es la teoría. Perfecto. Una pregunta de Violeta Díaz. Pregunta en cuanto a la frecuencia de alimentación del ganado seco. Si han ventajas o cuáles son las diferencias entre fraccionar la alimentación en 2 o 3 veces o dar el concentrado por un lado y fraccionar solamente el forraje. Yo no tengo experiencia trabajando con la separación del concentrado con la forraje. Nosotros siempre trabajamos acá con el TMR. Y bueno, de manera general, yo creo que los estudios han demostrado que cuando tienen el TMR disminuye un poco el riesgo de acidosis rumial, pero depende también de la cantidad de concentrado de carbohidratos que se alimenta la vaca. La cuestión de cuántas veces se debe alimentar una vaca en el preparto es muy delicada porque sería ideal que se alimentara 2 o 3 veces al día. Pero si tienes una dieta total, lo que determina si se puede alimentar 1, 2, 3 veces al día es el tamaño del truck que tiene para hacer la mezcla de la comida y también el tamaño del corral. Muchas veces las granjas tienen camiones, trucks de mezcla que son de tamaño bueno para vacas de lactancia. Muchas veces los corrales de vacas de lactancia son más grandes que los corrales de vacas de preparto, y entonces si tú tienes un truck muy grande para hacer la mezcla y muy pocas vacas, el problema es que a veces la mezcla no sale buena. Entonces tiene que adecuar los números de mezclas que hace de acuerdo con el tamaño del corral y el tamaño del truck que tiene para hacer la mezcla también. Pero sí, lo ideal sería que tuviera 2 veces al día para aumentar el consumo de materia seca. Perfecto. Aquí tenemos otra. Usted se refirió en la dieta postparto, antes era dietas que no limiten consumo. Si podía profundizar un poco en ese concepto, ¿qué se refiere dietas que no limiten consumo? Estamos hablando de dietas que son de no muy alta NDF, no muy alta ADF. De manera general, las granjas que trabajamos acá, las de buena calidad, trabajan con una NDF de posparto de cerca de, de alta producción, cerca de 28 hasta 32%. Y muchas veces granjas muy buenas pueden alimentar esta dieta también para vacas de posparto. El problema es que algunas granjas que no tienen muy buena transición prefieren alimentar al posparto una dieta más gruesa que limita el consumo porque tiene más fibra. Eso es una estrategia de manejo, pero muchas veces disminuye el pico de lactancia. Entonces, cuando hablamos de buena calidad, estamos hablando de una dieta con una forraje de buena calidad,
no muy alta concentración, cantidad de amido y una dieta de bueno NDF y ADF. En particular el NDF por cerca de 32% para que tenga una buena ingestión. La otra parte importante no es apenas la composición química de la dieta, pero también la parte física de la dieta. Es importante que si estás alimentando mucha forraje gruesa, muchas veces acá se alimentan paja en preparto, algunas veces en posparto también, tiene que al menos hacer el procesamiento de la paja de manera que la partícula no se queda muy más grande que cerca de 10 centímetros, 8 hasta 10 centímetros, para que de esta manera la vaca no tiene la capacidad de seleccionar la dieta. Entonces estamos hablando de no mucho amido, pero también una NDF de 30 más o menos por ciento, hasta 34%, y también una dieta forraje bien procesada para evitar la selección de la dieta. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, porque el tiempo, antes de pasar a la pregunta, le solicito a todas las personas que están conectadas la encuesta que va a aparecer al terminar, si la puede completar, es de mucha ayuda para nosotros y para mejorar los próximos seminarios. Así que toma 5 minutos, por favor, si la pueden hacer. Bueno, la última pregunta de Luis Hernández. Pregunta, ¿por qué un rango tan amplio en el periodo de espera voluntario? Y si, en su opinión, un periodo de espera voluntario más amplio que las vacas adultas. Cuando estaba hablando del periodo de espera voluntario, estaba dando el rango que encontramos en las granjas, en diferentes granjas, y también teniendo en consideración vacas de primera lactancia y vacas multíparas. Granjas que tienen una alta tasa de inseminación, granjas que tienen una alta tasa de concepción en primer servicio y granjas que tienen una tasa de preñez más grande que 25-28%, pueden retrasar más su periodo de espera voluntario. Porque cuando empiezas a inseminar, empiezas a empreñar vacas muy rápidamente. Entonces puede retrasar más su periodo de espera voluntario. Granjas que tienen baja tasa de concepción en primer servicio, que tienen baja tasa de inseminación y tienen tasa de preñez más baja que 20% o 22%, tienen que empezar a inseminar con 50 días en leche. Vaquillas de primera lactancia, sí, se pueden empezar a inseminar de manera general cerca de 14 días hasta 21 días después de las vacas maduras, vacas multíparas. Esto es lo que de manera general observamos y recomendamos acá. Perfecto. Bueno, con esta pregunta daríamos final a la actividad. Les agradecemos muchísimo a todos, esperamos que haya sido de utilidad. Le agradecemos al profesor Ricardo Chevel por su excelente presentación y las preguntas que contestó de excelente manera. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo seminario, que va a ser Estrategia de manejo y alimentación para mejorar la inmunidad en la vaca lechera. Lo va a presentar el doctor Roberto Vega, que es un consultor independiente. Así que, bueno, queda la invitación hecha para la semana que viene. Muchas gracias a todos.